Los acompañantes de las reinas también, vaya un aplauso para ellas también por su entusiasmo, su cariño y compromiso también con eso. A la gran cantante que escuchábamos recién, Ivana Riquelme, también un talento local, un aplauso, y también agradecerle que se haya dado el tiempo de participar en esta fiesta tan linda. Mire, lo decía recién, esta fiesta viene de alguna manera a recuperar algo que se realizaba antaño, cuando veníamos los desfiles de carros alegóricos y participaban solamente los colegios, los liceos técnicos, los demás liceos. Y nosotros de alguna manera quisimos incorporar, y lo decían acá las reinas, a la comunidad, que no fuese solamente una fiesta quinceañera, que no fuese solamente una fiesta de desfiles de carros alegóricos, sino que también participasen las familias, las villas, las juntas de vecinos, los territorios. Y eso es lo que creo que hemos logrado, tal que unirnos en colores. Y detrás de una actividad lúdica, recreativa, pero más que nada una actividad con la que tenemos hoy día, donde las familias comparten, donde comparten los productos mayores, donde comparten las juntas de vecinos, los clubes deportivos. Hoy día nos correspondió el sector norte. Y voy a partir primero por Villa La Paz, que me decían que no las mencioné. Un abrazo muy grande para todas ellas. También Cancha Rayada con sus 3 juntas de vecinos. Los emprendedores, San Pierre, todos, también la Villa Iduco, también que nos acompaña, ¿o no? Estaban Villas Unidas también presentes. Estaba Don Sebastián, Don Rafael, Lomas de Vilcay. No, también está San Gabriel también, Santana también. Están Las Heras también presentes. Doña Josefa también, un abrazo para ellos. Hasta Uruaga, Las Palomillas me pueden caer. Y todos los productos mayores. Y Chorrillo también, ¿o no? Somos de la casa, estamos por ahí, estamos bien. Yo pertenezco a Chorrillo, pertenezco al sector verde también. ¿Alguien se me queda o no? Se me quedan muchas villas. Se me quedan, ¿sí? Don Horacio también. René Schneider, Doña Josefa. Está también acá el caserío Ilcay también presente. Bueno, se me pudo haber quedado alguno, pero lo importante es que está toda la comunidad, todo el territorio. Y ya el día 22 en la gran gala lo anunciaba Carolina, que también pido un gran aplauso para ella, Carolina Herrera, nuestra comunicadora y animadora también. Ya lo anunciaba el día 22, tenemos la gran gala, donde van a estar los representantes. Junto a la gobernadora regional, Cristina Bravo. Por acá está la gobernadora, que está de verde. Mire, está ahí, gobernadora. Bueno, yo no lo voy a... La verdad es que el alcalde lo dijo todo. Aquí vengo, la verdad es que a reforzar el compromiso que señaló nuestro alcalde cuando él nos plantea la posibilidad al gobierno regional que podamos apoyar en retomar la fiesta de la primavera. No lo pensamos un segundo y dijimos: alcalde, lo que usted necesite, porque sabemos que cuando trabajamos en conjunto con nuestro alcalde beneficiamos a todos los vecinos de la comuna de Talca, y eso es lo que hemos hecho. Quiero agradecer y felicitar al sector verde. Yo sé que les tocó duro por la fecha, les tocó duro también por la lluvia, tuvieron que adaptarse a los cambios, pero aquí nosotros estamos dispuestos a apoyar, y obviamente no solamente apoyar a nuestras emprendedoras que están aquí, sino que a las distintas organizaciones, pero además el alcalde tiene varios proyectos que ha sacado adelante para el territorio. Él los tiene que anunciar, yo no me voy a adelantar. Hay varios compromisos que tenemos con bomberos también para el sector. Hace un tiempo atrás estuvimos en las Villas Unidas inaugurando una plazoleta. Tenemos el centro de salud también. Hasta Oroa, que nos está apoyando la gobernadora por el centro de salud hasta Oroa. Un gran aplauso, gracias, gobernadora. Yo quiero señalar que la ampliación del CESFAM hasta Uruaga de verdad que tiene un significado muy emocional para mí. Yo me atendí en el CESFAM de que era muy chiquitita, porque mi tío ahí trabajaba en el CESFAM. Organizadora, muchas gracias, chicas. Señor, muchas gracias a toda esa comisión que ha preparado este balón tan lindo, que tuvo tantas dificultades este balón.
lo decíamos, ¿cierto? El clima. Nos llovió ayer, todos preocupados, ¿qué pasará con la lluvia? Tuvimos que cambiar de dirección rápidamente, pero aquí está el apoyo de las vecinas y vecinos en esta ya casi penúltima jornada de la fiesta de la primavera. Nos preparamos entonces porque vamos a comenzar con la premiación. En breves minutos sabremos quién es la reina de la tradición que va a representar al territorio verde, la reina de la primavera y posteriormente la voz que va a representar